Los personajes van a ser... ¿Quiere iniciar? Los personajes van a ser maldición versus profecía. Mátense, muchachos. Empieza Minotauro y termina Zen. Mano arriba. Dale, gente, dale mano arriba. Apoyen, gente, mano arriba. Dale, 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 dale. En 3, 2, 1, tiempo. Estoy con estos raperos que tan solo están en un desenfoque. Con estos cabrones hoy dejen que me aloque. Hoy le voy a hacer un crucio porque el pendejo estaba conmigo y rompió la profecía de Harry Potter. Pero no tienes nada dentro de composición. En serio quieren que le hable a él de maldición. Si tú lo ves porque hoy le dejo una profecía. Un niño que lo ve como bendición. Como bendición, hermano, pero tranquilo que de lo mismo no escapará. Porque yo tenía un niño, eso es verdad, pero era Jackie Chan, él portaba un talismán. Entonces sabes que yo te gano todo distinto, porque yo te demuestro lo que aquí siempre explico. Si tu nacimiento igual es por eso, porque tu madre cogió con toros, eso es maldito. Soy maldito. Oh, shit. Dale, gente. Dale, loco. En 3, 2, 1. Es verdad lo que dijo, fue un rapero inefable. Fui un maldito, pero eso fue para mi padre. Además que tú no lo enfrentabas, tenías una maldición y por la sombra no sacabas. Es que entonces pensarás que eso no vino al caso, porque yo siempre te estoy dando retraso. Si para ti yo estoy tan maldito que te mato, y mi nombre va para tu epitafio. A tu epitafio, pero de eso yo lo saco, porque ahí se dicta y me tiran al saco. Pero él solo es un novato, Naruto, tus profecías solo te la dictan los sapos. Igual te maltrato, pero no me gana hace rato. Igualmente estás en blanco, muy negro, como un gato. No, mi hermano, sabes que eso es el alarde. Tan solo es porque tengo a Venom en la sangre, porque saben que eso es perdido. Tan solo soy una maldición para mis enemigos. Pero vieron lo que dijo al final, eso no fue nada. Última. Igualmente yo siempre le doy estocada. Quiero que eres Venom, pero ese es maldito. Y sabes, yo lo bendigo, solo con campana. 4 por 4 libre. Están locos, hecho. Empieza a ser, termina Minotauro. Freestylers homosexuales dicen amar el rap. Dale, mano arriba. Dale, 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 mano arriba. En 3, 2, 1, Quiere hacerse el hardcore en cada compás. Solo alza la voz, solo sabe gritar. En competiciones yo ya te pude ganar. Cuando te mato un Minotauro no se les teme más. no se les teme más, hermano, y eso te exhorto. Levanto la voz, yo nunca me quedo corto, porque estamos en la dictaminación. Recuerda que en un mundo de mudos siempre gana el ronco. Pero igualmente te gano en estribillo. Se nota que este rapero yo siempre lo jubilo. Alza la voz porque eso era por el eco. Y tú te encuentras en este pasillo. En este pasillo me dice, pero no suena tan hardcore. Él quería decirme algo en la improvisación. Me dice que tenía fusilamiento, de eso yo siempre miento, porque era niño jugando al paredón. Pero igualmente el rapero no comenta, porque te demuestro que ni siquiera la entienda. Claro, yo tengo el fusilamiento y tengo Minotauro debajo de la tierra. Debajo de la tierra, hermano, eso es verdad. Pero lo que dijiste no lo dijiste con sigilio, porque tú tenías que salir del pueblo y a mí me encerraron por tu padre y tan solo por exilio. Y piensa que eso convoca, igualmente su mente se le va a poner tan roja. Yo salí del pueblo y tú saliste de la aldea, porque no te asaltaban tus líneas de hojas. No, mi hermano, esta rima no resulta, tan solo eran mis hojas porque las mismas están ocultas. O hermano, no tenías que eras mi pana y tú la dejaste porque tan solo cortas tu bandana. Y eso ya no me engaña, piensa que al final todos ellos a ti te apañan. Si solo buscaste puro reconocimiento,
mucho para que tu cara se plasme en montañas. Hermano, eso es verdad, mi estratega de las mismas montañas le digo con pelea, porque recuerdan de qué están hechas. Yo quise ser profeta, pero recuerda que nadie es profeta en tu tierra. Eso no sirve, a mí tampoco rinde. Este rapero al final solamente se me extingue. Tiene que tener la cara solamente en la montaña, pero acabar con toda la aldea solo rompo esta Última. Se me extingue, hermano, saben que eso es verdad, pero lo que me dijo es ilógico, porque me quisiste entender por la verdad, porque no querían un toro, él era un minoico. ¡Tiempo! Se dieron de avecitos hoy. En medio de los vecinos hubo mordidas, pero normal. Jurados, ¿tienen su veredicto? A la cuenta de 3, 2, 1. ¡Réplica! La réplica va a ser 4x4. Habla bien. Empieza Minotauro, termina Zen. Réplica, ¿cómo es? Réplica, ¿cómo es? 2x2. 4x4. Los temas vienen descargados. ¿Batallas o batallas? En 3, 2, 1, tiempo. En las jugadas las que me diste eras un muy certero, pero le digo algo para serle muy sincero. Él era el sacrificio de sus amigos, estaba en ajedrez. Son tienes los pies en el tablero. Lo entiendo en cada combo, pero eso se salió como que un poco torpe, porque tú has estado mucho en esa posición. Ese es mío y ahora viene él en roque. En el roque, hermano, eso es verdad, porque tan solo el peón se quiere quedar atrás, porque yo lo tengo que aportar. Soy un rey, tan solo me queda un paso por avanzar. Pero igualmente eso yo no lo pude. Demuestro que solo le doy yo el cianuro. Este solo quiere ir en línea recta, yo solo doy 2 pasos lentos pero seguro. Lo mismo que te dije, hermano, estás en reserva. Si no es de derecha, siempre va por la izquierda. Es de los políticos que quieren todo, pero saben que se cruzan un paso por las entrepiernas. Última. Con esa cosa ya no abusa. Lo que digo solo fue poner excusa. Buscamos el otro parque y te traigo albona y cero. Solamente te me mueves, pero en curva. ¡Tiempo! Muchachos, puede haber una réplica a la cuenta de 3, 2, 1. Se la lleva Minotauro, muchachos. Un aplauso para Zen. Un aplauso. ¡Bravo, Mino!